Buenas tardes, es un gusto, es un placer estar este sábado, como tantos sábados, encontrándonos en Aquí y Allá, este programa de la izquierda riveramentense de esta frontera tan particular. Están con nosotros J.M. Canavarro, director de teatro, director de cine, uno de los grandes productores de arte de la frontera. Y también a nuestra derecha está Enrique da Rosa, un hombre muy conocido por sus actividades culturales, básicamente coordinador de Centros MEC acá en Rivera, también productor y realizador, director, guionista de Flores para Dolores, un trabajo cinematográfico muy interesante que ha galgado los mejores comentarios, así como también, y hay que decirlo, y decirlo con mucho orgullo, J.M. Canavarro, también productor de Acupetúa, una producción cinematográfica que ha sido galardonada inclusive en Porto Alegre. El disparador de hoy para el tema que nos convoca, que es el cine y la política, es justamente la producción llevada a cabo por Petra Costa, una productora brasileña, directora de cine, muy interesante su trabajo, desde una visión muy personal. Ella cuenta los últimos años de la política palaciega, digamos así, de Brasil en Brasilia. Las idas y venidas, las aventuras y desventuras de básicamente dos figuras centrales en la política últimamente, ¿no? Nos referimos a Lula da Silva y a Dilma Rousseff. Ella hace un documental muy cargado de emoción, de afecto, pero también de información, de técnica cinematográfica. Tanto es así que está siendo nominada para el Oscar en Hollywood, ¿no? En la tierra del tío Sam, allá por su calidad y por las reflexiones con las que trabaja la película. Así que vamos a empezar por ahí, si les parece, Enrique, Caná, un poco empezando por ¿ustedes vieron la película? Sí. Bien, ¿y qué les pareció? ¿Cómo los tomó? Democracia en Vertigine, ¿no? Exacto. El título original. La idea de poder hacer un programa sobre cine y política nace con la postulación, la confirmación de que Democracia en Vertigine concurre al Oscar de mejor documental, que es una categoría específica dentro del Oscar, porque también podría concurrir por mejor película extranjera. Y ahí empezamos ese debate, ¿no? Porque es un documental estrictamente político, no político partidario. A los que no vieron la película recomendamos mirarla, no vamos a contarlo, pero se sabe el final, porque sí. Es un documental sobre la realidad brasilera. Perdón, ¿la pueden ver por Netflix? Sí, ahí va, está en Netflix ahí. Y cuenta esos últimos años de vertiginosos, como el propio nombre dice, de la política brasilera, ¿no? Desde aquellas manifestaciones por el aumento del precio del ómnibus, ¿no? Del boleto, hasta la infame elección de Bolsonaro. Entonces la idea del programa era debatir obviamente no sobre el contenido de la película, que cada uno tiene una opinión específica sobre la obra de arte que es la película, como también los hechos sucedidos, sino que eso de poder llegar al Oscar, ¿no? y el cine como industria cultural.
no pretendemos hacer un programa anti-Hollywood, porque el Democracia en Vertigine de alguna manera llegó a Hollywood, ¿no? y al Oscar. ¿Y de qué manera llega? Y esa es una de las pautas que podríamos tocar. Las películas llegan a ser nominadas al Oscar por productoras que la colocan allí, ¿no? Hay que saber lo que realizar una película, y más una que llega a esos lugares, ¿no? al Cannes, a Berlín, al Oscar y a demás premios, más allá de la obra en sí, que tiene que ser de buena calidad y todas esas cosas, necesita una infraestructura y un aparato económico detrás importante. O sea que en Brasil también hubieron quienes, y no solamente en Brasil, todas las películas que llegan hasta el Oscar tienen por detrás un aparato económico importante, que no es para nada en desmedro, no habla mal del contenido de la película, sino que también dice, porque, por ejemplo, había otra película brasilera que posiblemente entraba a la nómina, que era A Vida Invisível, de otro contenido, ya es una ficción, pero de excelente calidad, con premios en los festivales que son previos al Oscar, pero no entró. Entonces, la idea también es saber un poco por el lado de la industria cultural y esos mecanismos que están allí, que Canabarro, por ejemplo, como escritor, como guionista y como adaptador de guiones, uno le pone, y yo hice mi trabajo también, todo el amor que uno tiene por ese tipo de arte, pero por después afuera corre un mercado, y ese mercado muchas veces determina dónde se van a ver las películas. ¿Entra en colisión muy fuertemente el arte con el mercado, pensando en producciones cinematográficas? Por ejemplo, esta producción que tú la viste, Canabarro, ¿verdad? Não, ainda a Democracia em Vertigem, não, ainda não assisti. Eu estou carregando as baterias para assistir mais, com mais razão do que paixão, para tentar chegar mais ao próprio filme, porque ele tem um pensamento universal da coisa, não é querer puxar, porque se eu trato de mostrar um episódio que aconteceu com a esquerda do Brasil, não quer dizer que eu tenha que aceitar tudo como sendo uma ferramenta da esquerda. Não, ele está mostrando uma realidade, e essa realidade sendo mostrada para todos, tanto os de direita quanto os de esquerda. Não é? Nesse sentido. E... Até porque o documental ele é bastante, digamos, justo, no sentido de que coloca informações, coloca atos, por exemplo, né, tanto da esquerda como da direita bolsonarista, por exemplo. Sim, e até os adversários, eu tenho certeza pelos comentários que a gente tem ouvido, que até os adversários ficam com dificuldade de contrapor ao que se colocou no filme. Fica quase como uma verdade absoluta, porque foi muito bem mostrada as coisas sem criar, como no cinema a gente cria ficção, tu faz a história, tu conta a história como tu deseja, e aí tudo que é mostrado no filme, segundo as críticas, é com base na própria realidade, e isso é importante. E nós estamos vivendo um momento político que tem dado muita ênfase, né, da história atual brasileira no mundo todo. O Brasil é a menina dos olhos, assim, parece que das notícias no mundo todo. Todo mundo quer ouvir sobre o Brasil. E, como dizem, nós estamos sentindo muitas vergonhas alheias, porque atos que a gente não faz e que os poderosos, muitos deles fazem. E a arte é um espelho da sociedade, tanto na literatura, na música e o próprio cinema, que às vezes engloba todas as artes, tem muito mais ferramenta, né, para mostrar a realidade. Eu lembro que o cinema, não só como arte, mas também como uma porta social, onde mostra as coisas, as pessoas podem abrir essa porta, essa janela e ver, né? Posso nomear aqui o Costa Gravas,
Garbas. Que fez aquela vez o filme Estádio de Sítio, e as pessoas não podiam ver esse filme aqui em Ribeira ou no Uruguai, pegavam um ônibus para ir assistir em Porto Alegre, e a gente sentado na poltrona, quando o filme terminava, as pessoas levantavam, ficavam de pé aplaudindo. É emocionante que de ver aquilo. Vamos recordar que Estado de Sítio é sobre os Tucumanos, sobre a história recente do Uruguai e o início da ditadura militar no Uruguai. E o cinema usado como arte, mas também uma arte comprometida com a sociedade, com as coisas que estavam acontecendo, né? Eu acho que é a importância desse filme agora lá, A Democracia em Vertigem, é mostrar para o mundo esse momento político que nós estamos atravessando e o caminho que as coisas tomam, e o filme pode ajudar a esclarecer as pessoas, né? Bom, Bolsonaro já disse que não ia olhar, que não ia ver, ele não faria muita diferença se ele olhasse também, né? Creo que hay que debemos hacer para quienes no vieron la película de Democracia en Vertigem, hacer una diferenciación entre lo que puede ser, como se llama hoy en día, ¿no? Los teólogos, estas cosas, los teóricos, los teóricos no, los teóricos, del activismo, ¿no? El activismo por medio del arte. O sea, la película no es un panfleto de izquierda, ¿no? Y vos lo dijiste bien, sí. Porque está obviamente, como es un documental, y además es un documental en primera persona, Petra, además de ser la directora, es la narradora de la película y narra desde su propia opinión. Yo creí que iba a suceder esto, pasó esto otro, el PT iba por acá y salió por allá, mi familia era una familia económicamente así y asá, pero con esta vinculación política. Entonces, sus padres eran de izquierda, ¿no? Claro, pero no es una película panfletaria, ¿no? Con certeza. ¿Ah? Que hay momentos donde los productos audiovisuales de propaganda política, ¿no? Los mal llamados panfletarios también son necesarios, pero esto es otra cosa. No es una película panfletaria para nada, incluso deja un final abierto pensando en el futuro, pero mirando, ¿no? Si nos alejamos un poco en el tiempo y en el espacio, nosotros vamos a encontrar que es un momento específico de la producción audiovisual brasilera, donde además de La Democracia en Vertigem, está por estrenarse, creo que ahora dentro de pocos días, la película que retrata la vida de Marighella, ¿no? Dirigente comunista brasilero, que fue diputado por el PC en Brasil, que fue cancelada varias veces su estreno directamente por el gobierno de Bolsonaro. Bacurau, que generó un estruendo en toda América Latina y en el mundo por el posicionamiento claro que tiene la producción cinematográfica en Bacurau, que no vamos a contar tampoco, no vamos a pasar spoilers acá, pero que cuenta, ahí sí, una ficción, pero muy atada a la realidad y a lo que puede llegar a suceder con las políticas neoliberales. Y esa sumatoria entonces que siempre hubieron en Brasil y en toda Latinoamérica, pero de gran calidad plástica, artística y de un profundo contenido político, demuestran la necesidad de que sí que tiene el pueblo brasilero y los artistas brasileños de expresar opiniones políticas mediante sus actividades artísticas. Y acá entonces podemos plantear otra punta, que estaría bueno que los que nos están siguiendo por Facebook también opinaran, ¿no? ¿Qué hace entonces frente a esto el gobierno de Bolsonaro? En las épocas duras, los años 60 y 70, las dictaduras imponían la censura, ¿no? Estaba el censor que miraba y se encontraba, yo qué sé, un puta que parió, o aparecía un pezón, chácate, censura. Ahora la censura no tiene un censor, es peor aún, tiene una institución. La censura, específicamente en el caso que estamos hablando de Brasil, pasa a ser una política pública, ¿no? Hay una oficina específicamente, o sea, desarma totalmente lo que es la industria cultural cinematográfica por parte del Estado e implanta una política de censura. Va haciendo, como se dice en Brasil, retaliaciones continuas al presupuesto del audiovisual
impide, por ejemplo, que impidió en Uruguay, esto pasó en nuestro país, pasó en Uruguay, que había un festival de cine organizado por una productora uruguaya, pero el festival financiado por la Embajada de Brasil en Uruguay, pretendían allí estrenar la película sobre la vida de Chico Buarque. ¿Qué hace el gobierno brasilero? Si ustedes pasan esa película, nosotros suspendemos la financiación, ¿no? Eso ahora poco aconteció. Sí, hace pocos meses, fue en medio de la campaña electoral de Uruguay. Entonces, esa postura del Estado demuestra dos cosas. Un enorme miedo por parte de los estados, de los gobiernos de derecha implantados en nuestros estados, y la importancia que tiene la cultura, la expresión cultural. Acá estamos hablando de cine, pero pasa con la danza, pasa con el teatro y con todas las artes, de decir las cosas necesarias en el momento necesario. Y Democracia Invertition de Petra Costa cuenta en el momento exacto lo que la gente también quiere escuchar, ¿no? Hay un discurso de los hechos que es necesario decirlo en todos lados. Yo el otro día, y estoy hablando mucho quizás, yo el otro día veía una entrevista que le hicieron al director de Bacurau, en un canal específico ahí de cine, y le preguntaban si en el estreno de Bacurau, cuando Bacurau llegó a Cannes, si iba a haber manifestación, porque ustedes recuerdan que cuando él fue a presentar la película anterior en Cannes, todos se pusieron en línea frente a las cámaras y en el momento en que estaban dando el golpe contra Dilma, con una hoja A4 ponían: en Brasil en este momento hay un golpe, y eso dio vuelta al mundo. ¿Ah? Y sí, quizás nosotros nos acordamos de eso y no nos acordamos del nombre de la película, por ejemplo. Entonces ahora le preguntaban a él, al director de Bacurau, ¿va a haber manifestación? Y ahí él decía excelentemente: Bacurau en sí mismo es una manifestación. Y creo que el filme de Petra va en el mismo camino. Perfecto, vamos a manifestarnos también, Enrique, con las voces de la gente que nos está escribiendo. Por ejemplo, Ricardo Almeida dice: el director chileno Patricio Guzmán dice que un país sem documentários é como uma família sem álbum de fotografias. O que vocês acham disso? Com certeza, né? A gente gosta de guardar as memórias para mostrar no futuro os nossos atos e, quem sabe, nos guiar, né, dentro de uma linha que a gente escolhe para se viver. E os documentários, os cinemas documentários, toda a arte documental, ela tem esse papel porque se eu não tenho na televisão ou no cinema momentaneamente, a gente pode ir buscar porque está documentado. Né? A maioria dos filmes passam, mas o documentário tem esse poder de ficar. De vez em quando a gente está vendo Encoraçado Potemkin, aquele outro lá de A Queda de Outubro, lá na Rússia, né? Eram documentários que naquelas épocas faziam, e esses nossos documentários modernos, e até alguns filmes comprometidos, como esse que tu falou aí, que o ator negro aquele está fazendo, Marighella, né? É fantástico a escolha do diretor colocar esse ator, né, para fazer esse filme. Então a importância do documentário é essa, porque o filme não passa só como entretenimento, mas também com a responsabilidade de ser uma linha de estudo, de comparação, para a gente ter as nossas próprias atitudes, nós como pessoas comuns, né, que vemos os nossos artistas, que vemos as pessoas que produzem, que fazem a arte a serviço do povo, que é importantíssimo. Hace muy poquito, hablando de otro premio internacional, el Emmy, ¿no?, que premia la televisión. En el 2018 el Emmy premió una serie chilena creada, o sea, producida por la Escuela Nacional de Cine. Fue la primera vez que un organismo estatal de Latinoamérica gana un premio Emmy, y fueron 18 capítulos sobre
los desaparecidos. ¿Por qué cuento esto? Porque Ricardo decía ahí de la importancia de los documentalistas. Acá lo que sucede en esta serie, que son 16, 18 horas, no me acuerdo bien, la cantidad de capítulos muy cortos, de 8 minutos, cada capítulo es la historia de un desaparecido o desaparecido de la dictadura chilena. Está obviamente totalmente basado en la realidad, o sea, en lo documentado, ¿no? En el relato vívido de los parientes, en lo que quedó instalado allí en actas por parte del Estado opresor de Chile en aquel momento, pero obviamente hay una libertad de ficción necesaria en la composición del cuadro, en la fotografía, que siempre es muy importante saber sumar. Y el cine latinoamericano es riquísimo en eso. Cuando en base a la realidad concreta, no estamos hablando, ahora ya nos fuimos creo que un poco de Democracia in Vertigine, pero sí en otro tipo de películas. Pero democracia se extiende, ¿no? Otro tipo de películas que no se basan en el documental, pero sí que retratan algo puntual. Por ejemplo, cuando en Ciudad de Deus, ¿no? Acá en este caso, que es una película que me encanta no solamente por el tema en sí mismo, sino que es el encuentro de dos grandes artistas, Meireles, ¿no? Director de Ciudad de Deus, y un gran fotógrafo que es uruguayo, que es César Charlone, que además fue el director de Baño del Papa. Entonces uno no puede decir que Ciudad de Deus es un documental, aunque sí después hay un documental posterior, qué pasó con Ciudad de Deus 10 años después de la película. Sí, pero Ciudad de Deus en sí misma, que es una ficción, retrata con una brillantez enorme esa realidad concreta de los barrios periféricos de Brasil. Como en otro momento, Diarios de motocicleta, ¿no? Obviamente ahí ya sí con una visión, no voy a decir propagandística, pero sí de un retrato enamorado por el personaje como es el Che Guevara. Allí Walter Salles, otro brasilero, de la mano de otro uruguayo, pero acá en la música, que es Drexler, que además también ahí gana el Oscar. Y Selva Chirico en la previa nos decía, una cosa importante es recordar la postura que tuvo Drexler cuando recibió el Oscar en aquel momento. Ustedes se acordarán que en la ceremonia del Oscar... No quiso cantar. No, lo cantó. O sea, no lo dejaron No iban a dejar, porque se acuerdan que los invitados van cantando las músicas seleccionadas para el Oscar a la mejor música. Y Antonio Banderas, muy lejano de nosotros, en un ritmo de, no sé, de rumba, cantó la música de Drexler, y Drexler cuando la recibió la cantó a capela, diciendo, esta es la música que ganó el Oscar y no esa cosa que inventa el mercado. Pero venía con todo ese montón de nombres de películas, porque además hay otra película que está nominada para el Oscar, no como mejor película, pero sí en algunas, que tiene que ver con nosotros latinoamericanos, porque es también de Meireles, es la película Los dos papas, porque habla obviamente del actual Papa Francisco, argentino, retrata... Muy bonito film. Muy buena película, retrata allí también de una manera no documentalista, pero sí una parte de la historia argentina, ¿no? Y el rol que jugó la Iglesia Católica en aquel momento, cada uno tendrá su posición, su postura personal sobre eso, pero retrata eso. Es de Fernando Meireles, que repite Charlone en la fotografía al uruguayo y que va a competir en alguno de los rubros del Oscar. Acá hay otra película, entonces, que también llega al Oscar, que tiene un cuño latinoamericano, pero que al igual que Democracia in Vertigine, tiene ese aparato de producción internacional que lo lleva hasta allí. Porque no es casual, y esto es importante lo que vos decías, que estén en Netflix. Y hoy en día, ustedes ven que cuántas veces, bueno, hoy quizás mucho más que antes, porque antes existían 12, 15 cines en la frontera, hoy queda uno, y es un cine de mercado, si no está en el itinerario de la productora, acá no llega. Entonces uno mira con expectativa, ¿cuándo se estrenará acá? Y ahora se estrena acá, en el teléfono. Claro. Vos estás viendo, si tenés Netflix, ves el estreno internacional acá. Y acá, para que llegue acá, hay vagones de plata para que llegue ahí. Exactamente. Y también un pequeño detallecito en lo que tú decías, Enrique, simplemente para aportar.
también por ejemplo, en las producciones de Netflix, bueno, ahí queda muy claro el tema de las industrias culturales, ¿no? Y el sentido crítico con que el concepto de industrias culturales nació, ¿no? Que nació en la Escuela de Frankfurt, ¿no? Que tiene un biais marxista, neomarxista, freudiano también, hegeliano, junto con Hockenheim y con Adorno, ¿no? Los dos grandes pensadores del neomarxismo, y que acuñaron ese concepto de industrias culturales. La industria cultural es como un elemento y un evento de la modernidad, pero un elemento crítico. O sea, no le gustaban mucho las industrias culturales, pero era una realidad, ¿no? Y está claro lo que está pasando con las redes sociales, ¿no? O sea, las industrias culturales en el cine es muy claro, se mueven un montón de influencias políticas y económicas. Bueno, pero vamos a también buscar aquí algunas posiciones de nuestros me sale oyentes, pero no, ellos no solo oyen, sino miran también, de nuestro público, diciendo, por ejemplo, y preguntando, para acá Navarro, sobre Fabiut, pregunta, a Fabiucci, ¿no? Que es una de las grandes productoras también de fotografía y de cine, está en el grupo, ¿verdad? Sí. Con Enrique, como se llama el grupo, Cine de la Frontera. Cine de Frontera. Cine de Frontera. Para Canavarro dice, sobre a realidade em documentário. Se documentário passa assim como a ficção, pelo olhar de diretor e ou montador, que escolhe o que vai na tela, né? A que ponto, em tua opinião, o gênero documental é uma realidade ou ponto de vista a partir de uma situação? É o documentário realmente uma realidade? Se pergunta. Ou uma impressão de uma realidade? Está meio filosófica a coisa, mas nós temos também que conhecer as pessoas. Às vezes, pessoas com belíssimos discursos, não é? Que nós temos aí, falando sobre educação, salvar o Rio Grande e não sei o que, falando muito bem, não é? E a pessoa que ouve aquele discurso tira suas conclusões. É real, é ficção, está correto com a realidade, coisa e tal, não é? Eu acho que com a obra cinematográfica também pode acontecer a mesma coisa. Não é? Algumas pessoas vão assistir esse filme, a Democracia em Vertigem, e já bastou ler Democracia em Vertigem e já está detestando o filme porque vem contra os seus próprios interesses. Aí a verdade fica comprometida com essa pessoa, mas aí já é problema dessa pessoa e não do documentário. Eu acho que o documentário tem, para cada momento, né, é quando ele entra em contato com a ideologia daquele que assiste, ela tem um matiz, não é? Com outro. Mas isso é o risco que nós temos que correr. Eu acredito piamente na Democracia em Vertigem, e acho que ela foi muito competente, colocou a realidade quase que dificilmente alguém vai poder contrariar o que está posto ali, porque ela tem momentos com imagens, com depoimentos que estão aí. Então eu digo que o filme é bem verdadeiro e muito coerente. O que tu achas? Yo ¿Te creo parece que la verdad entra en este tipo de producción? No. El cine, por más documental que sea, siempre es ficción. Primera cosa, ¿no? Porque si acá ustedes nos están viendo, nos ven a 3 personas detrás de la cámara, hay otras 3. Entonces, según cada uno, la cámara está puesta a donde está Horacio. Ajá. Si tuviera donde está Juan, ya es otra transmisión. Y si alguien quisiera, como una vez, también? Claro, totalmente diferente, porque ustedes recuerdan, por ahí no lo recuerdan, hubo una tapa del diario del País, en una entrevista que dio el Pepe Mujica. Entonces el Pepe estaba de acá para arriba, de camisa y de saco.
como hacen los telediarios, Ajá. ¿no? Jornal Nacional. Mucho, sí. Y de acá para abajo, ustedes no ven, no saben si estamos calzados o no. El diario El País sacó una foto en contrapicado, o sea, de arriba hacia abajo, donde se veían los pies del Pepe que estaban de chancletas y veían sus uñas. Y esa fue la tapa del diario. O sea, el hecho es exactamente el mismo, y ahí no importó lo que dijo el Pepe. Entonces, el documental también es ficción, porque uno elige lo que mostrar. Y sin duda, uno elige, el director tiene toda la libertad, porque es una obra de una persona, y esa persona se construye con sus contactos cotidianos, pero cuenta lo que ella ve. Porque Democracia en Vertigem sería totalmente diferente si lo filmara un hijo de Bolsonaro, ni Bolsonaro. Un hijo de Bolsonaro pudo haber filmado exactamente lo mismo, narrado como la victoria de lo que él entiende como democracia, que es esta cosa que tenemos hoy en Brasil. Hay otra película que también se puede ver en Netflix. Este programa está patrocinado por Netflix. Pero que es importante mirarlo, sacarse una noche para mirar Democracia en Vertigem, y miren otra que se llama American Factory, que va a competir con Democracia en Vertigem, que es una excelente película. Yo espero que pierda y espero que gane Petra. Y ahí es un ejercicio muy técnico esto que voy a decir. En American Factory no hay un narrador como Petra. Petra en su película va contando. En American Factory se enciende la cámara y uno va construyendo la historia, que quizás es más cercano a lo que dice Fabi, porque el camarógrafo muestra toda la realidad, pero ahí es el montador, quien edita, el que va contando la historia. La historia, acá sí voy a hacer un spoiler, cuenta de la instalación, cierra una General Motors, hoy hablamos de Michael Moore, ¿te acordás? Cierra una General Motors, viene una empresa china, se instala, retoma trabajadores, prohíbe la sindicalización y se arma la hecatombe. Eso es lo que cuenta la película, ¿no? Entonces, no van a escuchar nunca un narrador, es todo filmado y uno va construyendo la película en su interpretación. Ahí también es una ficción, aunque parezca que es más directo con la realidad, pero para mí sí es ficción, respondiendo un poco a lo que decía Fabio ahí. Interesante, hay otra preguntita acá que está en consonancia. Fabio Wood hace otra reflexión antes de pasar a la pregunta. Dice Fabi: o Em Coração Potemkin não é documentário, Cana, mas sim uma ficção que retrata um fato. Ou seja, bebe no documentário, mas não é. É o limite entre a ficção e a não ficção, entre o suposto real e o não real. Acho que a gente falou disso, né? Exatamente. E O Coração do Potemkin é um filme que a gente pode olhar sempre, né? Sempre, Mas ele é um clássico. é um clássico, uma ficção, mas que se tornou um documento do fazer cinema e a crítica na época do sistema. Recordar o Em Coração Potemkin conta a história, verdade, dos inícios da Revolução Russa. Isso, comer carne podre não é bom para ninguém, né? Os marinheiros, tempos dentro do mar, naquele navio, e aí quando vê a carne podre, e aí começou toda... Sim, o diretório a instantes. Que bárbaro. Bueno, e também tem o Kleber Machado, diz: é muito clara a posição dos governantes quanto ao cinema nacional de ambos os países. Como vocês veem a opinião da população em geral em relação ao cinema nacional, tanto do Brasil como do Uruguai? Bueno, también hay otros tipos de una manera de comunicación. Susana Vica, por ejemplo, nos dice: buenísimo, bárbaro. Y también Pablo Trindade dice: saludos a los tres amigos, aquí ao vivo desde Pando Canelones. Bueno, un abrazo grandote entonces a todos los internautas, como me pusieron acá, porque no sabíamos. Não, qualquer opinião, aliás, qualquer comentário que a gente faça é uma opinião pessoal. Não é? A gente não tem dados de quantas pessoas assistem cinema, por exemplo, aqui em Santana do Livramento. Eu não sei a quanto anda a porcentagem de riverenses assistindo cinema ali no shopping, né? Livramento não tem cinema.
quando a gente fazia teatro, e na noite que tinha 40 pessoas era uma maravilha, ou tinha dias que a gente tinha 5, 6 pessoas na plateia e 18 atores no palco, e a gente fazendo teatro. Eu já passei por isso. Nós fizemos A Culpa é Tua, e A Culpa é Tua está no YouTube, e eu tenho ali no YouTube 1.500 ou 1.600 visualizações, não é? Um filme parecido que eu participei, O Fantasma do General, feito em São Gabriel, e é um filme ficção com base na história revolucionária do Rio Grande do Sul, e esse filme está com quase 10.000 visualizações. Eu não sei como é que Petrarca, o diretor daquele filme, fez para ter essa visibilidade do seu filme, e o que eu deveria fazer para poder, né, fazer com que o filme A Culpa é Tua fosse mais visto do que ele já foi. Né? Então nós fomos para as escolas, várias escolas do município, nós fomos para diferentes pontos da cidade apresentando o filme, e a gente teve uma plateia. Eu acho que somando, eu tenho documento e fotografias guardados lá, lugar por lugar onde a gente apresentou o nosso filme, e eu acredito que eu estou com umas 3.000 pessoas assistindo o filme. 3.000 para 80.000 santanenses, pouca gente viu o meu filme. Não é? Perdão, o cinema saiu dos cinemas? O cinema saiu do cinema também, ele está no celular. Eu acho que parece que o que está fora da internet não existe. É uma sensação, mas eu não posso afirmar isso, porque eu não tenho uma estatística, nunca saí atrás para fazer o levantamento disso. Mas parece que as pessoas gastam muitas horas buscando informações, e são tantas informações na internet que as pessoas acabam desinformadas. E quando a gente quer fazer um filme, como nós temos aqui, né, 7 roteiros prontos para serem tornados realidade, que tu está com os teus trabalhos, fez o teu filme, quando a gente quer fazer isso, parece que a gente é pessoas estranhas no espaço, não tem, né, a gente não consegue ver um grupo maior de pessoas dizendo, puxa, esse projeto também vai ser nosso, e se engrenarem para fazer coisa. É difícil a gente produzir isso, né? Numa terra que não tem cinema, e que também a gente não tem informações precisas de como a sociedade está se dando, porque a maioria das pessoas são informadas pelo que fala a Globo, pelo que fala a religião tal, pelo que fala o político tal, e assim vai indo, não é? E as escolas estão preocupadas com a sua própria permanência, e nem sempre a escola pode se dar o luxo de cada escola ter o seu grupo de dança, cada escola ter o seu grupo de teatro, cada escola ter o seu bailado e coisa e tal, como antigamente era, grupo de vídeo, como há pouco tempo atrás era, né? E hoje as escolas estão limitadas a geografia, matemática, química, física, e olha lá, essa dificuldade que a gente está tendo. Sim, a Damares já, inclusive, limitou o sexo, né? Não, mas isso também. Para Damares é tudo pecado, então não. E eu em casa nem abstenção. Nem goiabeira eu tenho em casa, então fica difícil a coisa. ¿Cómo lo ves, Enrique? Acá yo creo que hay una... bueno, acá en Rivera en particular. Hay un tema... Acá hubo, perdón, en la historia de Rivera y de Livramento, nosotros estuvimos contando una vuelta, hubieron 8 o 9 casas de cine. Más. ¿Verdad? Sí. ¿Más? Sí, ¿Más de 9? Alrededor de 15. Mirá, qué locura. ¿En qué época eso? Y entre los años 50, entre los 50 y los 80, abrieron y cerraron más o menos unas 15. Bueno. Voy a aprovechar para hacer una... ¿Puedo vender mi pescado? Claro, lógico. En el mes de mayo, el grupo de Cine Frontera va a hacer el segundo encuentro binacional de cine, y la temática es justamente cine y memoria. Y vamos a intentar reconstruir parte de esa reconstruir las memorias de esa gran cantidad de cines que hubieran, desde los cines que estaban en el centro, como los cines barriales como León Hermes, pero hoy Rubén escribía por allí el tema del Cine Colombo, el Astral, el Rex, el Imperial en Rivera, bueno, la Avenida, y eso hace parte... Lo que enamoramos en el Imperial, en el Rex, ¿no? Y eso hace parte de una parte muy importante de la película,
Porque Cannavaro decía, uno pone todo de sí, pone plata obviamente, porque hacer cine cuesta, Sí. y muchas veces pone la de uno mismo, la del grupo, queda pronta la película, está acá, hoy en día es un DVD o un pendrive, y ahí está parte del cine, porque el cine tiene que proyectarse. Para mí, si el cine no se proyecta, sea en el celular o sea en una pantalla, no hay cine. Porque la historia pasa a ser historia cuando otro lo ve. Quando chega no público. Claro, Exato. Petra quiso decir tal cosa, pero el que mira, imagínate, yo qué sé, Bolsonaro mirando la película de Petra, pensará otra cosa. Ahí sucede el cine, cuando el otro ve el cine. O sea, cuando no hay cine, el lugar a donde pasar, sea barrial, comunitario o de un gran grupo empresarial, porque también había cine barrial, comunitario en nuestras ciudades, cuando no hay ese contacto con el público, no se da el cine, no sucede la magia del cine. Y para eso hoy cada vez más hay infraestructuras de productoras, y ahí vuelvo a aquello de cómo Democracia Invertigen llega ya al Oscar, porque hay una gran cantidad de empresas que son las productoras que colocan las películas en los festivales. Y, o si no, lo que se puede hacer, lo que hiciste vos, recorriste todas las escuelas llevando la película, nosotros con Flores hicimos lo propio. Ahora, por ejemplo, y quiero contar, porque lo estamos viviendo en estos momentos, intentar poner la película en los festivales regionales, Brasil, Uruguay, Latinoamérica, y quizás mandamos uno fuera de América Latina, hay costos. O sea, cada película para poner en un festival tiene un costo mínimo, 14, 15 dólares. Estamos hablando de pequeños festivales. Cuando estamos haciendo el trabajo de investigar a qué fondos, nos encontramos en internet que, por ejemplo, el Festival de Moscú, que recibe películas de todo el mundo, inscribir la película, que no significa que la vayan a ver, sale 100 dólares. Y ahí clasifica para otra que clasifica para una tercera. Y ahí está el artista, hace cine para llegar a esos festivales internacionales, para decir algo, y obviamente si dice algo quiere que el otro lo escuche y opine. Entonces ahí entra esa producción posterior a la realización cinematográfica, que es la circulación, que vuelvo al inicio, que antes teníamos mucho con tantos cines en nuestra ciudad, donde había poca producción cinematográfica, pero había donde pasar. Y si hoy en día recuperáramos el cineclub que existió, ¿verdad? Un cineclub en estación ferroviaria, así en estación de Libramento. Gustavo Melonio hizo lo mismo en el cine internacional. Que inclusive, perdona que te corte y ya meto este comentario. El cine decayó mucho en la frontera cuando perdimos el cine internacional, dice Liz Elizabeth Díaz de Los Ángeles. Ahí había, además del cine en sí mismo, posteriormente Melonio allí pone el cineclub. Uma vez me perguntaram, eu estava secretário, e por que eu não providenciava para abrir o cinema internacional. E eu perguntei para a pessoa que foi lá me questionar para fazer o cinema internacional funcionar, e eu tive que dizer, olha, o cinema internacional é uma empresa privada e eu não posso pôr dinheiro público lá no privado, a não ser que tenha projetos e entrar várias questões para poder viabilizar essa possibilidade. Agora eu pergunto, por que o cinema internacional fechou? Abriu e apelidaram de vagalume, porque abria e fechava, abria e fechava, abria e fechava. Tá? Então, por que ele fecha? Por falta de público. E por que falta público? Porque é caro o ingresso? Ou a pobreza é tanto que não sobra dinheiro para ir ao cinema? Por que não tinha público? Quem impediu do público ir assistir os filmes do cinema internacional? Bueno, tem Netflix. Bom, aí é uma série de coisas. Então, eu estava sempre preocupado, outros suportes. Queria voltar aqui e dizer assim, ó, eu tenho pensado em comprar um projetor, comprar um telão, e eu sendo dono do telão e do projetor,
eu consigo a sala cultural, se a sala cultural não me consegue, me dá um fio para me botar na praça, agora nós vamos lá para aquela escola, consegue o nosso espaço, então a gente ter seguidamente sessões e estar sempre trabalhando. O Freitas Lima anda fazendo isso, com o filme debaixo do braço, andando em tudo que é lugar, é uma nova maneira de chegar ao público, porque não existe uma empresa produtora ou uma empresa de divulgação que custa uma Babilônia de dinheiro para esses camaradas colocar. Eu tenho no Facebook uma página que chama-se Casa de Cinema do Livramento. Todos os dias eles estão pedindo que eu bote dinheiro ali, coisa para eles botar para menos. Eles mesmo dão para 15 pessoas e não dão mais que isso. Porque eles querem ganhar dinheiro. Se eu não pagar, eu não vou ter acesso no Facebook, porque ele é controlado. A gente tem acesso nessas redes quando os donos querem que tenha. E teve uma época que o Ricardo Almeida ia de buscar filmes e juntava as pessoas para a gente ver o filme e depois comentar, fazer discussões. Era um filme por mês. Eu acho que isso é uma coisa que a gente deveria tentar buscar novamente, não é? Falando do Ricardo Almeida, ele diz, no início dos anos 70 havia 7 cinemas na fronteira Livramento Rivera. Já tens outro número, seria interessante cotejar. É preciso resgatar esta memória, nisso me parece que estamos de acordo. Quem se habilita? Pergunta ele. E também nos passa aqui a informação de que estamos com 1.456 pessoas alcançadas pelo programa Teló. Que bárbaro. Esse filme aqui já está pronto, só falta rodar uma cena e entrar para a edição. O que é que ele tem, doutor? Esse filme vai ser projetado na casa onde foi o Cinema Hermes. Já estamos programando isso, né? Para fazer lá a apresentação do filme, porque quem mora lá naquele lugar é uma das atrizes do nosso filme. Né? E isso é uma forma de resgatar, é mais uma forma de propaganda, é mais uma forma de mostrar o trabalho que a gente faz, né? Para chegar ao público e buscar o interesse das pessoas em querer assistir o filme. Não é? Flores para Dolores. Tu tens uma coisa que eu não tenho na minha casa de cinema. Tu tem uma pessoa profissional que fez curso de cinema para te ajudar. Tu tens pessoas que gostam de fazer publicidade e propaganda e que estão sempre fazem banner, fazem artes, fazem isso e aquilo e estão sempre entrando em contato com os públicos. A minha casa de cinema ainda não tem isso. Mas esse é o ideal, até para as pequenas produções. Quanto mais gente estiver trabalhando, até com o filme pronto, tem que continuar trabalhando. E trabalhando muito, senão acontece o que aconteceu com A Culpa é Tua. Um filme que foi premiado lá em Porto Alegre, foi admirado lá o filme. E aqui em Livramento nós temos 1.000 e poucas pessoas assistindo o filme. Aliás, umas 3.000 com essa grande visitação que a gente foi levando o filme até na campanha. Certo. Pessoal, vamos falar então agora das produções de vocês, tá? Pode ser? E vamos enfocarnos nestes minutos que nos quedan, são 10 minutos, na produção aqui nesta fronteira. ¿Cuándo se empezó a hacer cine? ¿Ustedes tienen alguna idea de cuándo se empezó a hacer cine en la frontera? Ora, em 83 o Freitas Lima andou aqui e fez Tempo Sem Glória. Esse filme, há pouco tempo, quando eu era secretário, a gente trouxe o filme para mostrar de novo ali no Cachoeiral. Tempo Sem Glória. Depois do Tempo Sem Glória, 12 anos depois, ele fez o Lua de Outubro, aqui em Livramento. Houve algumas produções da RBS, entre outros aí. E depois do Lua de Outubro, Livramento parou, o Bonani tentou trazer até a cabeça do Gomercindo Saraiva para cá e fazer coisas. Aqui é uma terra fértil para se fazer cinema. Pela luz, pelas locações, e até barateia muito usar cavalos, usar essas estruturas, tudo que a gente tem quase que, para quem tem produção e consegue arrendar ou pagar para fazer isso, tem facilidade. Difícil é para nós que não temos dinheiro para pagar, né? Para reunir 6 cavalos e andar troteando para um lado e para o outro. Tem que ser só na ajuda das pessoas. Né? É isso.
E o cinema, agora, teve outro rapaz aí, aqui de Rivera, que faz filmes de história e tudo, para passar para os seus alunos, parece que é, me comentaram isso, diz que faz até uns trabalhos bons. Bueno, está Richard Bertis también, que ha hecho videos. Mucho. Yo no sé cómo empezó, la verdad, que si me contás cómo empezó, estoy haciendo memoria y está, yo creo que hay una que es muy previa a la de Freitas, que ya se filmó, era una coproducción argentina, brasilera y uruguaya, que hay algunas escenas filmadas en las ruinas de Minas de Corrales. Le voy a errar a la fecha, pero es antes de los 80. Es antes de los 80. Creo que esa fue la primera. Pero obviamente ahí Rivera y Livramento eran el escenario, ¿no? No era una producción fronteriza porque no tenía actores, ni productores, ni directores. Yo creo que ahí hay una de las cosas más importantes. Entiendo y comparto todo lo que dice Canavarro en el problema de, después que esté pronta, que la gente la vea. Porque por un lado está el mercado, si uno va y pone una productora, por ahí gira, por ahí no. Y lo otro, lo que vos hacés y lo que nosotros hacemos es llevar la película, y como hace Freitas, de andar con la película debajo del brazo y hacerla conocer. Pero tenemos, ese es el gran problema. O sea, si nosotros sumamos, y acá es un poco el llamado también a hacer más cine colectivamente, nosotros tenemos, como vos bien decís, en el primer encuentro binacional de cine el año pasado, discutíamos eso. ¿Qué tenemos para hacer cine? Tenemos unas hermosas locaciones, ¿no? Vos utilizás muchas en tus películas, pero mucho del cine costumbrista brasilero, ¿no? Se basa en las cuchillas enormes, en las praderas que tenemos. O sea, locaciones naturales tenemos. Tenemos locaciones urbanas importantes, porque hay también edificaciones históricas y muy modernas. Tenemos una cantidad importante de actores, que podemos multiplicarlo, y hay algunos, muy pocos eso sí, que saben hacer, que tienen la práctica de la tarea del cine, ¿no? De la cámara, pero por su lado tenemos un grupo importante de fotógrafos. O sea, está casi todo dado para que podamos generar una pequeña industria cultural, y acá industria cultural bien entendido el término, que juegue mucho con la identidad, ¿no? A nosotros nos pasó, vos hablabas de nuestras propias producciones. Cuando la gente ve a los personajes cruzando por el Parque Internacional, se reconocen ahí. Cuando entran a la librería Marco Cero, se reconocen ahí. Y además de que todavía somos una comunidad pequeña, mucha gente conoce. Estamos hablando de la película Flores para Dolores. Claro. La gente se identifica. Aconteceu mesmo com A Culpa é Tua, quando veio o pessoal trabalhando no campo lá e na. Se reconocen. Y eso al público tiene una importancia natural. Y otra cosa que tiene casi todas las producciones cinematográficas hechas acá es que tienen temas que son universales, ¿no? Que creo que ahí está la clave para que, porque uno mira cualquier serie, sea en cualquier una de las plataformas de internet. Por ejemplo, Finlandia, ¿no? Que tiene una industria cultural cinematográfica de hace 15 años, antes no había, con mucha tecnología. ¿Qué cuenta? Cuenta historias universales, la muerte, el amor, el trabajo, el desempleo, con una gran calidad técnica, conectados a los mercados obviamente, pero sobre todo unas historias universales como la está haciendo la televisión pública de Francia, grandes producciones policiales que puede pasar en las montañas de Francia o acá en los montes forestados de Tranqueras. Podemos filmar un capítulo acá. Claro. Entonces esa practicidad... Incluyendo algún lobizome que otro también. La universalidad de la temática puesta y a favor que tenemos toda esa sumatoria de condiciones, creo que le da a nuestra frontera, porque sobre todo tenemos una cosa inigualable. Tenemos la frontera como escenario, tenemos 3 lenguas, portugués, español y portuñol. Cuando no, muchas más. Y hoy en día más, y además tenemos una enorme imaginación. Árabe, por ejemplo. Porque si hay una cosa que tiene la frontera, son varias versiones de las mismas cosas. Yo creo que, pensando hacia futuro, más allá de lo complejo que puede ser la realidad, nosotros en nuestra frontera podemos desarrollar, cada uno por su lado o colectivamente, pequeñas experiencias de industria cultural, que quiero cerrar con esto, que me parece importante porque va de la mano de lo político y lo económico, que la industria cultural también es una entrada económica. En Estados Unidos, para hablar de ese lugar a donde va a ir
Democracia en Vertigine, ¿no? Para llegar al Oscar, el cine es la segunda industria, o sea, a nivel de cómo poner a Estados Unidos como potencia mundial, con dos industrias, Sí. la de la guerra y la del cine. Deixa Eso eu coloca, ¿no? ¿Qué niño, qué adolescente hoy en día no conoce los Vengadores? fazer contraponto. Y ese es el punto. Sí. O cinema reúne várias pessoas, então se eu tenho uma captação de recurso, ele dá muito emprego. Claro. Ele gera uma infinidade de La empregos. cultura da trabajo. Un libro que lo hicieron 3 economistas uruguayos y que justamente reivindicaban esa... Exatamente. Yo simplemente quiero darles acá, porque ya se nos está yendo, siempre quise decir de que el tiempo es tirano en la televisión, bueno, en este caso, el tiempo es tirano, compañeros. Entonces, decirles de que Fabi Ut, Rosario Brochado, Ricardo Almeida, bueno, también estuvieron dando sus opiniones. Leer algunas de Fábio dice: como vocês veem a potencialidade do cinema na fronteira, visto que já tivemos grandes produções sendo gravadas aqui, como Lua de Outubro, que já lo mencionou Canavarro, primeira coprodução do Mercosul, assim como no ano passado foi realizada a produção de Casa Vazia, e ainda especulações de mais 2 longas a serem realizados aqui na região. Opa, interessante isso. Há potencial humano? Pergunta. Como potencializar isso, visando a diminuição de custos dessas produções ao contratarem esse potencial humano local? Quando as empresas locais irão enxergar o potencial da indústria local cinematográfica? Gran pergunta. Na fronteira há 3 festivais de cinema estudantil. Há pessoas habilitadas, há pessoas produzindo. O que na opinião de vocês falta? Bueno, eso lo dejaríamos para otro tema, para otro momento. Rosario Brochado dice otra cosa. Un dato del Cine Club Internacional organizado por Gustavo Melonio, fuimos 35 socios. También dijo, con excelentes películas de origen iraniano, indio, turco, africanos. ¿Qué habrá pasado? Pregunta. Fabio Wood dice, e a cota de tela Clever, haciendo referencia a un mensaje de Clever, está sendo derrubado pelo atual presidente. Bueno, otros temas para seguir, ¿no? Rosario Brochado era una película por semana los lunes, con una cuota de 100 pesos hace 7 u 8 años. ¿Qué pasó? En 1984 también participé de un cineclub con 200 socios que proyectábamos películas los sábados de 18 a 20 horas en el Cine Avenida o Imperial. Ricardo Almeida al final entonces también dice lo siguiente. A família Planella deve ter muitas horas de filme Super 8 ou 32 milímetros. Ou seja que... Sim? Sim. É importante recuperar estas imagens dos eventos, passeios e até dos cines Rex, Avenida, Astral e os demais. Deve ter muitas surpresas agradáveis. Eu quero dizer assim, dá licença, não vai dar tempo. Não, sempre. Eu quero produzir cinema. Eu gasto horas e horas escrevendo cinema, né, procurando fazer isso. Depois eu tenho que pegar a câmera, depois eu tenho que ver locações, eu tenho que convidar artistas, eu tenho que fazer tudo isso e ainda tenho que pensar como captar recursos, fazer isso. É humanamente impossível. Uma pessoa não consegue fazer tudo. O que nós que fazemos cinema precisamos ter na nossa volta pessoas que queiram também ganhar dinheiro. Que queiram ganhar dinheiro, já que a coisa o cinema precisa de dinheiro, venham produzir para nós, venham captar para nós, venham trabalhar, é 30% do que capta. Fica para o motor cultural, essas pessoas que fazem cursos disso, e tem aí. E eles não precisam saber fazer cinema, eles só têm que saber captar no nosso comércio, nas nossas indústrias, nos nossos profissionais liberais, para trazer recursos para nós poder fazer cinema. E tem estudo, muito bom estudo, em Santa Maria, tem bom estudo em Montevidéu, não? Ou seja, que está esse cerca, profissional que nos falta, Henrique. É esse cara que capta recurso, o esa menina, ese menino. Puede ser. Igual lo que yo creo que nos vamos a extender un poco más. Claro, sí, hay una experiencia puntual que es de Enrique, se me fue el nombre, el director de Lua de Outubro. Enrique Freitas Lima. Enrique Freitas Lima, que además de ser un excelente director,
es un hombre políticamente pensando mucho más adelante en la política cultural. Y ahí volvemos al comienzo del tema del programa de hoy, que es el cine como política cultural. Sí. ¿Qué hizo Enrique? Promovió el libramento, no sé si se llama ley, como se le dice en Lei de Incentivo à Cultura de Santamés, criada por Lua de Outubro. Exactamente. Él promovió la generación de una ley La ley que existe, generaba es verdadera, exoneraciones fiscales a las empresas que aportaran para el cine. Y eso está allí. Luego de eso nadie más lo usó. Nadie más promovió el uso de esa ley que está allí, está guardada en la Cámara de Veedores. En Rivera no hay nada parecido. O sea, acá un deber para los futuros ediles de la izquierda riverense de poder generar algo así. Pero también de promover a nivel Mercosur, que el Mercosur también muchas veces queda solo en el papel y somos nosotros los seres humanos que bajamos a la tierra, que estas cosas se den acá en el territorio. ¿Y por qué es importante esto? Porque acá hablamos de cine y política, y la política como contenido del cine. Pero la política también puede ser el medio por donde se llega a las artes en sí mismo y el desarrollo de las artes. Por más que esté muy criticada por la derecha, ahora la ley de incentivo de Brasil, que se hizo campaña en contra enormemente, en la campaña electoral uruguaya se hacía campaña contra FONAM, contra el Fondo Nacional de la Música. Yo imagino que infelizmente el Instituto del Cine en Uruguay va por el mismo camino que va a ir en Brasil, con el gobierno de la calle, nuestras políticas culturales van a decaer, entonces más que nunca queda en manos La sociedad civil tiene que estar exactamente, y de la iniciativa de promoverlo. sin duda. Então nós precisamos mesmo de promotores culturais que se juntem a nós, a Casa de Cinema, a Cine Fronteira, não é? E dizer assim, eu vou captar para vocês e buscar captar recursos para que nós Y eso lo podemos decir también desde el teatro, Claro, también lo podemos decir desde la danza, Sí, lo podemos decir de la sí. música, en fin. Bueno, muchas gracias a los dos. Realmente ha sido muy interesante todo, ha sido instigante. Se han generado muchas conversaciones aquí en el Facebook, no solo preguntas, sino también bueno, comentarios y reflexiones, y eso me parece fantástico, fantástico. Así que muchas gracias a todos los internautas, era, ¿no?, que habías puesto allí, Rubens. Gracias a los internautas, y decirles antes de terminar que no es casualidad que en esta camiseta que tengo puesta yo esté el Joker. La película Joker también está siendo nominada como mejor película y como mejor actor con Joaquín Phoenix, ¿no? Una película imperdible, creo que está muy buena, está dentro de los moldes hollywoodianos, pero le da una vuelta de tuerca, y me parece, bueno, que está bueno poder verla y poder reflexionar sobre ese personaje, ¿no?, que empezó con las historietas, ¿no?, con Batman, básicamente, pero que bueno, traspasó ahora las historietas cómicas y tiene una carnadura y una sensibilidad muy particular en esta película última, Joker, ¿no? Decir entonces que van a estar compitiendo Joker, pero también va a estar compitiendo Democracia en Vertigen de Petra Costa, nuestro disparador para esta conversación que tuvimos, y decirles que en el próximo Aquí y Allá se estará transmitiendo en vivo, ¿no?, ¿sí?, en vivo desde Porto Alegre, el lunes próximo, segunda-feira, la marcha y acto de los servidores públicos, profesores y todos los servidores del Estado contra o pacote do Eduardo Leite, com pacote azedo, né? Em defensa, porque leite azedo, sem dúvida, en defensa de la escuela pública gratuita y de calidad y de servicio público en general. Así que los esperamos a todos y a todas, y fechamos. ¿Hay alguna otra cosa que Muchas gracias por... Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes.